Estamos en la serie Los zarandeos de Pedro. Y este es el último tema de esa serie. Y el título o el subtema de hoy, que es el último, zarandeado, porque es la palabra bíblica, por falta de preparación. Falta de preparación. Y ahorita vamos a ver cuál fue. Ahora, hay distintas áreas. Hay distintas áreas en nuestra vida que necesitamos prepararnos y estar bien preparados. Por ejemplo, un atleta, en el área que sea, tiene que prepararse. Un deportista, ¿verdad? Cualquier área del deporte tiene que prepararse. ¿Cómo cuánto tiempo hay que prepararse en su deporte, hermana Génesis? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha llevado, hermano André, prepararse para ese trabajo importante, valioso, que tiene de mucha responsabilidad? ¿Cuánto tiempo? ¡Años! Hay áreas en la vida donde hay que prepararse. Pedro fue zarandeado por falta de preparación. Ya vamos a ver cuál fue. Por ejemplo, mire, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos para tomar buenas decisiones. Mucha gente está fallando, está fracasando, está sufriendo las consecuencias porque toma decisiones impulsivas. No hay análisis, no hay preparación, no sopesó las consecuencias. Miren, hay que prepararse si usted quiere enseñar. Yo estoy en desacuerdo cuando oigo que dicen, hermanita, ayúdame a entretener a los niños. Yo no comparto esa palabrita. Aquí no venimos a entretener. Si el maestro, si es maestra, tiene que enseñar con el ejemplo, con su vida y prepararse si va a enseñar la palabra. Eso que oigo por ahí, bajo de internet y a ver, no señor, tiene que prepararse espiritualmente y tiene que prepararse conociendo. Usted estudie, tomen los cursos. Esta es una iglesia formativa de líderes. Aprovéchelos, prepárese. Hay áreas en la vida en que hay que prepararse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la vida en general, es importante la preparación. Miren, hoy, cualquier egresado o egresada de cualquier carrera universitaria, mientras más preparado está, más fácil va a encontrar trabajo, ¿sí o no? Sí, señores. Así está. Mientras más preparado esté o está ella, más fácil va a encontrar si tiene una maestría más, si tiene un par de diplomados más. Si no, le van a decir, pues deja tu currículum, ahí te avisamos. Y algunos llevan meses esperando que le avisen. ¿Y qué pasa? No les han avisado. Pero cuando alguien está preparado, mire, un sobrino de mi esposa que está allá con el Señor, muchacho que estudió química, Premio Nacional de Química.
Segundo Premio Internacional de Química. El gobierno le dio su diploma de premio, le dio 100,000 pesos de premio, y el director de ese entonces de Petróleos de México, cuando le estaban entregando el premio, el señor presidente, aquí en Cancún, por cierto, le dice a su asistente, háblale que venga, pasó al estrado, ten mi tarjeta. Cuando regresas a la Ciudad de México, me buscas, ya tienes trabajo. ¿Por qué? ¿Suerte? ¿Casualidad? Preparación. No buscó trabajo. Y el mero jefe, ya tienes trabajo, veme a ver. Y ahí está todavía. La gloria para el Señor, le decía yo, ¿verdad? Bueno, en la vida cristiana, en la vida de fe, hermanos, hermanas, es importante la preparación. En la vida de fe, en la vida cristiana, solo cuando tenemos una preparación adecuada para enfrentar los retos, los desafíos, las pruebas, los problemas, nos va a ir bien. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Me doy a entender? Mire, la noche antes que Jesús fuera a la cruz, Jesús le advirtió dos veces le pidió a Pedro y a los demás discípulos, le advierte sobre un peligro inminente. 22:31 de Lucas, ahí estamos, 22:31 de Lucas. Simón, Satanás te ha pedido para zarandear, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Mira, el trigo ponían una gran, no sé cómo se llama, una gran cosa, ¿verdad? Y le dice Pedro, a todos les dijo, Satanás les ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo. Venían momentos difíciles, venían momentos demasiado complicados para los discípulos, para Simón, muy complicados, muy difíciles, como todos nosotros, aunque somos cristianos, aunque tenemos fe, hay momentos difíciles en nuestra vida. Pedro no hizo caso. Pedro se le sumó otro fracaso que lo sacudió profundamente. Dice el versículo 32, Lucas 22:32, dice el Señor, pero yo he rogado en oración por ti. Pero yo, Simón, estoy orando por ti. Estoy orando por ti.
Es la primera advertencia. La primera advertencia que el Señor le hace. En el Getsemaní le hace la segunda advertencia. Lucas 22:40. Si tiene su Biblia abierta y quiere seguirlo. Si no, yo espero, ahí lo tiene ya en la pantalla. Muchas gracias, hermano. Dice, allí le dijo, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no cedan a la tentación. Hermanos, yo no sé usted cómo lo ve, pero yo veo la enseñanza y el mensaje claro. ¿Está claro para usted? ¿Hay alguien aquí, perdón? Yo veo la enseñanza clara. ¿Está claro para usted? La palabra no solo fue para Pedro, para Simón, es para nosotros, es para usted. Por eso el Señor nos dejó la Biblia, su palabra. Ahora, el mismo Cristo, en este pasaje y en otros de los sinópticos, sabemos que el mismo Cristo necesitó orar. El mismo Hijo de Dios necesitó orar. Para enfrentar las dificultades, para enfrentar la prueba, para no renunciar, para no echarse atrás, para no salir corriendo, para no tirar la toalla ante esa prueba. Y él oró: Padre, si es posible, yo no quiero pasar esta copa, yo no quiero pasar esta experiencia, pero si es posible, y si no, Señor, necesito orar. ¿Cuánto más los discípulos? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Era tan importante que Cristo lo advierte. Ya van dos. Tercera vez que advierte y enseña. Versículo 46. 46. Ya estaban en el monte de los Olivos. Ya estaban allá en el Getsemaní. Y mire usted, en el 46, el Señor les había dicho en el 40, oren para que no entren, no caigan en tentación. Oren para que salgan de esta prueba. Oren para que sean victoriosos. Oran, etcétera. Y en el 46 les dice: ¿por qué duermen? Yo les dije que oraran. La versión 60 dice: velad y orad. Oren. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Y les vuelve a decir, 46, tercera vez: levántense y oren. Levántense y oren. Hermanos, el tiempo con Dios en oración nos preparan. El tiempo con Dios en oración nos preparan para enfrentar las pruebas que van a probar nuestra fe. Esos momentos que no podemos manejar con nuestras fuerzas. Esos momentos cuando no tenemos el control. Pedro se quedó dormido. Los discípulos se quedaron dormidos. Y otro fracaso sacudió a Pedro. 31 otra vez. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes.
¿Cómo respondió Pedro? ¿Cómo respondió Pedro? Versículo 33. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún estoy dispuesto a morir. ¿De veras? Usted sabe la historia. ¿De veras? No. De boca para afuera. Miren lo que el Señor le dice a Pedro, versículo 34. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Horas más tarde, llega Judas con un grupo de guardias armados para arrestar a Jesús. Versículo 47 al 48, está la historia, usted puede verlo más tarde en su casita. Esa noche, muy difícil. Simón no tenía el control. Los discípulos no tenían el control. Pero esa noche no hacía falta fuerzas físicas. Lo que hacía falta, un corazón rendido al Señor. Eso es lo que hizo falta. Hay situaciones en nuestra vida que no hace falta la palanca con la que usted cuenta, que no hace falta el recurso económico, que no hace falta que usted tenga los contactos o las relaciones. Hace falta un corazón rendido al Señor. Y eso se logra en oración. Intencionalmente empiece a orar, aunque no quiera, aunque no le nazca. Porque hay hermanos que dicen: yo oro cuando me nace. Nunca le van a hacer, nunca lo va a desear, porque la carne, dice la Biblia, la carne no quiere. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. ¿La carne qué prefiere? ¿Netflix o oración? ¿La carne qué prefiere? ¿La serie o la oración? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y como le pasó a Pedro, hermano, la historia se está repitiendo. Pero tenemos que aprender la lección. Ore. Ore en su casa. Ore antes de salir al trabajo. Busque un momentito para orar. Mire, muchas veces nosotros, igual que Pedro, subestimamos las pruebas. Subestimamos las pruebas. Creemos: no, yo las paso. No tengo problema. Las subestimamos. Pensamos y creemos que nunca vamos a traicionar a nuestro Salvador. ¿Eso pensó Pedro? No, Señor, a la cárcel, yo estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel. Es más, si hay que morir, estoy listo para morir por ti. Pedro subestimó la prueba. Pedro pensó que nunca iba a traicionar a Cristo. Otra cosa que pasa a todos,
sobreestimamos nuestra capacidad, nuestro sentido común, nuestra fuerza, y no sentimos necesidad de que Dios nos ayude, de la provisión de Dios. Como Pedro, Señor, si hay que ir a la cárcel voy. 3. Pedro fue sacudido. Lucas 22, versículos 54 al 62. Mira lo que dice. Dice que entonces lo arrestaron y lo llevaron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos, por si las dudas, ¿verdad? De lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor de la fogata y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente y dijo: este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Yo estoy aquí por la fogata, tengo frío. Y quién sabe qué más digo. Después de un rato, a alguien más lo vio y dijo: tú eres de ellos. No, hombre, yo no soy, contestó. Como una hora más tarde, otra persona: seguro este es uno de ellos porque es un Galileo. Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, ¿qué pasó? Se cumplió la profecía del Señor. El gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró fijamente a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro salió, se fue, zarandeado, derrotado, etc. Trágico, ¿no? Algo trágico, hermanos, y más importante aún, no solo trágico, algo innecesario, porque Cristo les dijo 3 veces: oren, oren, oren. Si tan solo hubieran orado, si tan solo se hubieran preparado en oración, si tan solo se hubieran rendido, si tan solo hubieran puesto atención a la enseñanza de Jesús, si tan solo le hubieran puesto atención a la advertencia de Cristo, que oraran. Lucas 18:1 dice: es necesario orar siempre y no desmayar. Es necesario orar siempre y no desmayar, dice la versión 60. La Nueva Traducción Viviente dice que debían orar y nunca darse por vencidos. Hermanos, hermanas, es la misma tragedia que estamos enfrentando cuando pensamos que somos fuertes y que no necesitamos prepararnos en oración, que no necesitamos la palabra, o creemos que ya oramos suficiente, que ya conocemos lo suficiente la palabra de Dios.
como aquellos hermanos nuestros en la fe de la iglesia de la Odisea. Mire, Apocalipsis 3, versículo 17. Los hermanos de la iglesia decían: somos ricos, tengo todo lo que necesito, no necesito nada, estoy bien así. Así dicen muchos cristianos, ¿verdad? Estoy bien así. ¿Quién le dijo, pastor, que yo estoy mal? No, nadie. Yo solo le decía que hay que estudiar la Biblia. Yo solo le invitaba a tomar el curso. Nadie. Yo solo le decía, vamos a orar. Mire, la iglesia lo dice lo que decían. Pero el Señor le dijo: ¿no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego? Todo lo contrario a lo que sentían y pensaban los hermanos de la iglesia de la Odisea. Hermanos, hermanas, la autosuficiencia es una enemiga. Nos va a derrumbar, nos va a hacer fracasar, como hizo fracasar a Pedro. Por eso Pablo dice: el que cree estar firme, mire y no caiga. Aprendamos. La lección está clarita. Y estemos de acuerdo. Mire, Jeremías, usted conoce este pasaje. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. La 60 dice: engañoso es el corazón y perverso. Nosotros decimos: no, yo, como Pedro, no, Señor, eso no va a pasar. Eso no va a suceder, Señor. Hasta la cárcel estoy dispuesto a ir. Y si hay que morir, muero contigo, Señor. Engañoso. La Nueva Traducción Viviente dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Extraordinariamente perverso, dice la Nueva Traducción Viviente. Extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón? Ni usted ni yo lo sabemos, solo Dios. Por eso Cristo le dijo: Pedro, como a trigo vas a ser zarandeado. ¿Yo? No, Señor, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? La autosuficiencia. El que cree estar firme, mire y no caiga. ¿Cómo? Ore. Nútrase de la palabra. Ya tomé ese curso, vuélvalo a tomar. Ya leí, vuelva a leer. El Señor Jesucristo lo dice de otra forma. San Juan 15, 5. Dice el Señor Jesús: sin mí nada pueden hacer. Sin el favor de Cristo, sin la gracia de Cristo, sin la ayuda de Cristo, sin la bendición de Cristo, sin la dirección de Cristo, vamos a fracasar. Necesitamos caminar con Cristo, vivir en Cristo, estar en Cristo, creer en Cristo, honrar a Cristo, alabar a Cristo, obedecer a Cristo. Si no, vamos a fracasar. Tenemos que aprender muy bien. Si usted quiere ser victorioso, si usted quiere que le vaya bien. Pedro no utilizó los recursos espirituales para estar preparados. Pedro confió en sí mismo.
Por eso Pedro experimentó la caída de su vida. Fue un fracaso que no debió de haber sucedido. No debió de haber pasado. Gracias a Dios, Pedro dejó atrás esos fracasos. Gracias a Dios y gracias a la misericordia, la gracia de Dios, Pedro vivió para servir a Cristo. Pedro vivió para predicar el Evangelio. Y hay una reflexión valiosa. Primera de Pedro 5, segunda de Pedro 1, del 3 al 13. Y Pedro aprendió en carne propia, por medio del dolor. Pedro aprendió por medio del fracaso. Y hoy hay muchos hermanos y hermanas que en lugar de aprender de la Biblia, que en lugar de aprender de lo que el Señor dice, están aprendiendo a través del fracaso, pero sufren. Mire, cuando un matrimonio se rompe mal, cuando un matrimonio termina mal, y cuando hay todo eso que hay, ofensas, críticas, gritería, todo eso, se sufre. Y muchos sufren más que otros, se sufre. Pero usted tiene, todos los cristianos tienen, el recurso de la oración. Gloria a Dios. No subestime, valore, aunque no quiera orar, sea intencional. Ore al Señor. Dele gracias al Señor. Ponga al día en la presencia de Dios. Pida la ayuda del Señor. Tiene la Biblia. Tiene la palabra de Dios. Pastor, es que no tengo tiempo. Busque el tiempo. Rehaga su agenda. Dele prioridad al Señor. Créale al Señor. Tiene la iglesia. Tiene la iglesia. La iglesia está para ayudarle. Hay grupos pequeños, están para ayudarle. Tiene un pastor que quiere ayudarle. Quiero que vea, y con esto concluimos, las últimas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Estoy terminando. Dice así: manténganse, ¿cómo? En guardia. Cristo dice: velad y orad. Manténganse en guardia. ¿Cómo? Orando, leyendo, estudiando, meditando en la palabra del Señor. Tiene que ser intencional. Hágase el tiempo. Hágase el propósito. Hágase esa disciplina. Hágase ese hábito. Hasta que sea natural en usted. Manténgase en guardia. Entonces, hasta entonces, no es por venir el domingo un ratito. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa perversa gente. Entonces no perderán la base firme que deben tener. En cambio,
crezcan, crezcan. Algunos piensan que ya, lo que ya saben de la Biblia, hasta ahí suficiente, lo que ya ahora, no. Usted puede seguir creciendo espiritualmente. Usted puede seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quiere que no le pase lo que le pasó a Pedro 4 veces. Gracias a Dios que aprendió la lección, porque hay muchos Pedros que no aprenden la lección y se quedan. Hay muchos hermanos que a través de la historia no han aprendido la lección y se perdieron. Como aquella iglesia del Asia Menor que Cristo le dice como el perro que regresa a su vómito, como el puerco lavado que regresa a revolcarse en el lodo. Así hay cantidad de gente que regresó al mundo, regresó al pecado, regresó a la inmoralidad. Hermano, no se distraiga. Cuide su vida espiritual. Pablo lo dice en la versión 60, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense. ¿Cómo? Con oración. ¿Cómo? La palabra. Estúdiala. Practíquela. ¿Cómo? La iglesia. Tenga amigos de la iglesia, gente más espiritual, gente con más fe, gente que le ayude, gente que le bendiga. Amén o no amén. Este domingo vinieron muy, no sé cómo decirlo. Anímense, hermanos, vale la pena. Si me hace el favor de ponerse de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque no nos has dejado a la deriva. Gracias porque no estamos a la deriva. Nos has dejado tu armadura, Efesios 6. Nos has dejado el recurso de la oración. Nos has dejado tu palabra. Ayúdanos, por favor, a que no nos pase lo que le pasó a Pedro, que no subestimemos las pruebas, que no creamos, que no pensemos que nunca vamos a caer como le pasó a Pedro. Ayúdanos a no sobreestimarnos a nosotros mismos, confiando en nuestra capacidad, confiando en nuestro sentido común, confiando en nuestras fuerzas. Que no recurramos, al contrario, que vayamos a la provisión tuya que tanta falta nos hace. Gracias. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy hágalo, para que los recursos que Dios ha dejado para sus hijos, para los salvos, para los redimidos, puedan ser suyos y usted puede usarlos con toda confianza. Si gusta repetir conmigo esta oración, por favor. Amado Dios, desde ahora en adelante quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Señor Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Hoy recibo tu regalo de la vida eterna. Gracias por amarme desde antes de nacer. Gracias por caminar siempre a mi lado. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por esperar pacientemente a que yo tomara esta decisión. Quiero aprender a amarte, a confiar en ti y a tener una vida
una relación contigo. Deseo saber para qué me has puesto en la tierra. Quiero cumplir con el propósito para el cual me has creado, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Déle ese aplauso al Señor de gratitud.